En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y que fue Dios quien puso el ministerio a Pablo. De ahí que compartir en esta mañana un tema tan importante como es este para la vida de una iglesia, creo que está bien poder hablar acerca de una iglesia, como ya mencionó también el hermano Rubén, privilegiada, porque aún siendo pequeña en número, pues tienen 2 pastores trabajando en equipo. Sin embargo, hay varias limitaciones, ¿no? Porque estos pastores que están trabajando con vosotros son pastores jubilados, ya mayores, y presencialmente solamente podemos estar de viernes a lunes. No obstante, sabemos que hay un pastor que está por encima de los pastores, y ese es Cristo. Nosotros somos como los copastores de Él, por decirlo de alguna manera, que tenemos a nuestro cargo el pastorear y cuidar del rebaño, protegiéndolo de los lobos vestidos de piel de oveja, proveyendo de buena comida y agua limpia, entender la figura, también dirigiéndolo por buenos caminos o senderos, de manera que no se agote el rebaño, ni se caiga, ni se pierda en una oveja. Bueno, pues en esa simbología ahí estamos los pastores, ¿no? Y este tipo de pastor también lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Edén, Dios proveyó a Adán y Eva de un buen lugar. Los protegió y los guió dándole instrucciones sobre cómo vivir y no morir. Lo que pasa es que las personas, los hombres, somos tan desobedientes a la voz de Dios que a veces nosotros mismos caemos en nuestra propia trampa de desobediencia. Como Moisés llevó al pueblo hebreo a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, Dios es un pastor para su pueblo. Y Él quiere que los llamados para ser líderes de su pueblo también tengamos corazón de pastores. Qué bueno es que todos los creyentes podamos tener corazón de pastores. Otra cosa es un llamado para dejarlo todo y servirle a Él. Pero el corazón de pastores es bueno que los hijos de Dios podamos tenerlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que Moisés quería sacar a su pueblo cuando aún era joven y fuerte. Pero si Moisés lo hubiera intentado entonces, habría confiado en sus propias fuerzas. Pero fue la madurez que él se dio cuenta de su incapacidad para una tarea como la de guiar a todo un pueblo. De tal manera que le dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya? A lo que Dios respondió: pues yo estaré contigo. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Que el Señor está con nosotros. Vemos por la historia bíblica que Dios protegió a su pueblo del ejército egipcio, del peso aplastante de las aguas del Mar Rojo, de los ejércitos invasores que amenazaban con destruirlos e incluso de las consecuencias de su propio pecado. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios y no de Moisés. También les proveyó de alimento y agua y finalmente los guió hasta la misma frontera de la tierra prometida. En Badajoz, si alguien ha vivido allí o está allí, Pablo y yo hemos vivido 12 años, la frontera con Portugal está a 3 kilómetros. Y desde el puente del río Guadiana se ve la ciudad de Elvas, el primer pueblo que está después de la frontera, ¿no? Toda amurallada y con grandes baluartes. La verdad que es muy bonita. Dice el Salmo 77:20, escrito por Asaf, un levita, jefe de los cantores y músicos del rey David: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Y al igual que Moisés, David también fue llamado por Dios para servirle. Y es curioso
el llamado de David, que Samuel, el sacerdote, profeta y juez de Israel, fue a la casa de Isaí, el padre de David. Y allí le presentaron todos los hermanos para que Samuel ungiera al que Dios tenía preparado para ser el futuro rey de Israel. Pero ninguno de los hermanos era, ninguno de ellos era. Entonces Samuel, un poco descolocado ahí, dice: Dios me ha dicho que venga aquí, y no siento que sea nadie de los hermanos, de los hijos de Isaí. Entonces, un poco descolocado, le pregunta a Isaí: ¿no tienes más hijos? Sí, responde el padre. David es un jovencito. Jovencito, pero él está allí en los rebaños, las ovejas allí en el campo. Y Samuel dice, en 1 Samuel 16:7, Dios mira el corazón. Porque Dios quiere que las personas que dirijan a su pueblo tengan un corazón de pastor. Así que llaman al joven David y es ungido por Samuel. Y así como Dios guió al pueblo de Israel por mano de Moisés hasta las puertas de la tierra prometida, y allí desde la tierra prometida podían ver las murallas de Jericó. También pues Dios guió a Samuel hasta la casa de Isaí y ahí encontró lo que Dios le estaba pidiendo. David debe pastorear al pueblo. Y podríamos decir que él es llamado y encomendado a ser el pastor del pueblo de Israel. Pero ellos son el pueblo de Dios. La iglesia no es del pastor. Ni el pastor puede hacer lo que le da la gana con la gente de la iglesia. Como por desgracia algunos hacen. Porque no están a su cargo a fin de hacer lo que quiera con ellos para hacerlo bien de ellos. Porque, repito, la iglesia es el pueblo de Dios. Y si seguimos el transcurso de la historia de Israel, leemos en Ezequiel 34, en el pasaje que ha leído nuestra hermana María Luisa Mari, en la lectura devocional: ¡ay de los pastores de Israel que tan solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, los versículos 2 y 3, dice, aquí podemos leerlo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. En Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús, cuando dice esto, está haciendo referencia al capítulo de Ezequiel que hemos leído. Porque Jesús nos predica con el ejemplo. Él tiene compasión de la gente, porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Imaginémonos que Jesús llega a la escena y en ella vemos a las ovejas como si hubieran sido atacadas por una manada de lobos. Están dispersas, algunas han muerto, otras están heridas, imaginémonos. Tienen hambre y están asustadas. Bien, pues Jesús vino a sanar, a reunir y a juntar. Jesús hace todo lo contrario que hicieron los pastores malvados. Ellos sacrificaron a las ovejas por el bien de sí mismos. Jesús se sacrificó a sí mismo por el bien de las ovejas. Qué diferente es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él da su vida por las ovejas. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, el versículo 6:
que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino. Pero Dios ha hecho que toda la identidad recaiga sobre él. Y aquí podemos ver que el mayor peligro que enfrentan las ovejas no son los lobos, sino el castigo por su propio pecado. Si Jesús es el buen pastor, no hay ninguna razón para abandonar al que es el Todopoderoso, lleno de bondad y de amor hacia nosotros. Jesús es el que provee para su iglesia. Y sigue diciendo, yo soy el pan de vida. Y hoy a ti te está diciendo, sígueme. Te lo está diciendo. ¿Quién no quisiera seguir a un pastor como este, verdad? ¿No te gustaría seguir a un pastor que ama a sus ovejas de tal manera que da su vida por ellas? Que las alimenta con lo que más necesitan y las guía con bondad y con ternura por los pastos. Sigue a Jesús. No dejes de seguirle en ningún momento. Jesús te llama a seguirle, pero de manera voluntaria. No te fuerza, no te obliga. Con alegría. Porque no hay otro lugar en el mundo en el cual nos gustaría estar más que junto a quién, al buen pastor. Si tú todavía no estás siguiendo a este pastor, pon ahora tu confianza en él y síguelo. Él es el único que realmente puede protegerte de aquello que más te amenaza. Y el único que puede darte lo que más falta te hace. Jesús. Pero bueno, nos vamos a nosotros, a los pastores humanos. Y con esto me quiero ceñir a aquellas personas que han decidido dejarlo todo para servirle. Porque Jesús, antes de ascender a los cielos, en el capítulo 21 de Juan, le dijo a Pedro algo muy interesante. Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Y a continuación le respondió, pastorea mis ovejas. Y otra vez, apacienta mis ovejas. Vemos que Pedro es responsable de las ovejas. Pero las ovejas no son de Pedro, son de Jesús. Porque Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y este encargo es, ¿hasta cuándo? Hasta que Él regrese en su segunda venida como pastor de pastores. Y aquí vemos varias cosas, ¿no? Una, que es el Señor el que pone y quita a los pastores y a las pastoras. ¿Y para qué? Para protegerlas, para enseñarlas en el estudio, para animarlas y exhortarlas en la predicación, para cuidarlas en la oración, para acompañarlas en la alegría y en la tristeza. Mirad, cuando yo llegamos a Málaga como pastores en el año 1980, hacía un año que esa iglesia estaba sin pastor. Y ahí habían unos viejecitos, unas viejecitas, ya muy mayores, y parece ser que estaban esperando a que llegara un pastor para morirse. Bien, pues en el primer año de pastorado hice 7 entierros. En el primer año. Y en el punto de misión del barrio de la Luz, el pastor que había me llamó para preguntarme cómo se hacía el entierro, porque se había muerto el hermano y era el primero que iba a hacer. Me llamó, Julio, dime cómo gestiona esto. Porque para él, bueno, si era el primero, pues estaba un poquito de fiesta ahí, ¿no? Pero bueno, lo hizo muy bien. De otra manera, y otra iglesia, sobre todo una iglesia que no era bautista, ¿no? Pero esa iglesia no tenía pastor, allí en Málaga. Y también me llamaron para hacer un entierro. Bueno, al final, bueno, sabéis cómo son los andaluces, ¿no? Al final me pusieron el mote cariñoso de Simón enterrado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bien, pero vamos al tema, ¿eh? Vamos al tema.
Ahora quiero apuntar varias cosas prácticas. El pastor no es un siervo de la iglesia, sino un siervo del Señor pastoreando en la iglesia. Por otra parte, el pastor no es un dictador, imponiendo su autoridad, sino que la autoridad del pastor se reconoce. ¿De qué manera se reconoce? Jesús dijo que él no había venido para ser servido, sino para servir. Así es como se reconoce la autoridad, sirviendo a la iglesia donde el Señor se ha puesto. Por tanto, si los pastores estamos sometidos a Cristo, todo irá bien. No os preocupéis. En la maravilla estamos sometidos a Cristo. Pero no solamente los pastores. Encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 7 y versículos 17 y 18, que el autor a esta carta habla a la iglesia y a los pastores en una especie de feedback. Es decir, la palabra iglesia que en español podemos asociarla a la palabra retroalimentación. Vamos a leerlos. Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, está hablando la iglesia ahora, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículos 17 y 18. Aquí habla a los pastores y a la iglesia, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros. Los pastores os decimos a la iglesia, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Por lo tanto, las oraciones de la iglesia por los pastores son fuerza, energía para los pastores también. Y quiero terminar estas reflexiones y mensajes acerca del Día del Ministerio Pastoral hoy, diciendo lo que todos hemos de hacer, pastores y ovejas, todos sin excepción, es parecernos más a Jesús cada día. Eso es lo que hemos de hacer. De ahí que